A continuación escucharemos los lenguajes alterados de la seguridad, despistados, indignados y fracasados, a cargo de Jairo Libreros, que es consultor político con más de 25 años de experiencia en el manejo de crisis, estrategias y políticas públicas. Es abogado especializado en política internacional y profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia. Buenos días. En los años 40 del siglo pasado, Erich Fromm escribió un libro bellísimo, lindísimo. Se llama Miedo a la libertad. En ese libro, que no pretendo hacer cátedra sobre ese particular, establecía una cantidad de categorías, especialmente los miedos que sentimos nosotros como ciudadanos y algo que sí me interesa hablar: el miedo que le transmitimos a los demás. Hoy vengo a hablarles de eso, de unos lenguajes alterados en materia de seguridad que han arrojado, por cuenta de la situación que estamos viviendo, una cantidad de paradigmas y problemas. Tenemos una cantidad de gente que se siente despistada por cuenta de la seguridad. Tenemos otros que se sienten indignados y algunos fracasados. Hay un tufillo de fracaso que me preocupa mucho. Por ello, voy a hablar aproximadamente 15 minutos. Quiero decirles que el miedo a la seguridad que muchos sectores tenemos en estos momentos no se va a solucionar hasta que no exista un cambio de timonel en la Casa de Nariño. Para ello voy a hablar de 4 temas. Voy a hablar de los equilibrios de poder en primera instancia. Voy a tratar de establecer cómo podemos nosotros medir los temas de seguridad y darle un alcance que sea mayor a la tasa de homicidios. En segundo lugar, voy a hablar de la paz total. Una paz total que como política pública uno no puede darle una mirada limitada, hay que darle una mirada muy precisa, pero lo único contundente que nos está dejando la paz total es el crecimiento de estructuras armadas. En tercer lugar, voy a hablar de unos escenarios de política pública donde me voy a meter con las 3 categorías que más me preocupan: los despistados, los indignados y quienes afrontan un tufillo muy fuerte de frustración por cuenta de la situación de seguridad. Empecemos. Cuando uno habla de equilibrios relacionados con la seguridad, de manera particular equilibrios vinculados con la criminalidad, vamos a encontrar 3 categorías diferentes. Hay un equilibrio bajo de criminalidad en donde se encuentran todos los países que tienen 10 o menos homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Hasta ahí me siguen? 10 o menos. Es un estándar epidemiológico mundial. No hay forma de discutirlo y no vale la pena entrar en él. Hay un segundo equilibrio, que es un equilibrio volátil de criminalidad. Es donde se encuentran todos los países que tienen, o las ciudades o los departamentos que tienen entre 10 y 20 homicidios. Es muy volátil porque es muy difícil salir de esa zona. Generalmente tienden a subir al tercer equilibrio de criminalidad, que es el equilibrio alto, donde se encuentran muchos países en América Latina. En la gráfica que ustedes ven van a encontrar cómo está al 30 de diciembre la situación en América Latina. Dice Naciones Unidas, que si llegaran unos observadores al mundo, encontrarían países que tienen unas tasas de homicidio manejables, los que están en equilibrios bajos de criminalidad. Pero también van a encontrar regiones en el mundo en donde la incidencia del crimen es muy fuerte. La región más insegura del mundo es América Latina, tiene 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una tasa altísima, 36 homicidios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos encontramos en ese paradigma? Miremoslo. Colombia tiene al 30 de diciembre del año pasado 25.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos por debajo de la tasa regional, pero es una tasa sumamente alta. 25 es muy alto. 2,
antes de entrar a Colombia. Las tasas me dicen muchas cosas, pero existen unas arandelas, la comisión de ciertos delitos o de ciertos comportamientos contrarios a la convivencia que terminan por afectar toda la dinámica. Y si a eso le sumamos que tengamos gobiernos que no sean responsables con las políticas públicas, lo decía Pedro Medellín hace pocos segundos, vamos a tener una situación mucho más crítica. ¿En qué estamos en Colombia? Realmente, ¿para dónde vamos y qué tenemos? Este informe es del primer semestre de este año. Ya tenemos información mucho más actualizada, pero no voy a entrar todavía sobre ella porque tengo que hacer un juego. ¿Qué me dice esta información? Que Colombia cerró 25.7. El primer semestre de este año tenemos 23.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero hagamos una particularidad, algo que necesito que me presten mucha atención. El primer semestre de todos los años en materia de seguridad siempre es inferior al compararlo con el segundo semestre. La diferencia histórica en los últimos 19 años es aproximadamente de 2 puntos. Si mantenemos la inercia histórica, vamos a cerrar este año con 25.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La diferencia es muy pequeña. El gobierno Petro dice que va a bajar más y muy seguramente va a bajar más, señora exgobernadora, por cuenta de Cali. Durante 3 semanas en Cali no hubo homicidios. La semana previa a la COP16 y las 2 semanas donde transcurrió la COP16. El martes siguiente, al cierre de la COP16, mataron a 15 en Cali. 15. Pero esas 3 semanas nos va a reducir la tasa. Seguramente Cali termina con 890 homicidios, que es muy alto. Bogotá va a terminar con la misma cifra. La diferencia es que Bogotá es 4 veces más grande que Cali. El tema es muy complicado. 2. ¿En qué estamos fallando en materia de seguridad? Ahí me aparecen 3 indicadores en rojo y me voy a concentrar en ellos. Primero, Colombia es un país con una criminalidad alta. Tenemos 3 puntos a trabajar y aquí es donde nos podemos concentrar en materia de ideas de política pública. Extorsión. Dice la Policía Nacional que la extorsión se incrementó en el primer semestre de este año en 17.8. Aquí tenemos que hacer varias aclaraciones. Tenemos un problema de conteo impresionante. Ese informe que les mostré anteriormente dice que en el primer semestre del año pasado hubo 4.600 denuncias de extorsión en el país y que este año, en el primer semestre, se registraron aproximadamente 5.500 extorsiones. Esa información no coincide con la realidad. 2 estudios diferentes, solamente en Tuluá, Valle del Cauca, dice que han ocurrido más de 12.000 extorsiones. En Medellín se habla de 80.000. Ahí tenemos un problema de seguridad pública. Quien logre establecer una estrategia efectiva para luchar contra la extorsión va a tener la capacidad de sintonizarse mucho más en términos sociales con las personas que se encuentran afanadas o despistadas frente a la seguridad. 2. Violencia intrafamiliar es el indicador más grave que tenemos. Hay situaciones críticas, pero ese indicador de violencia intrafamiliar es un indicador de convivencia. Tenemos un problema muy serio de convivencia, no tenemos herramientas que nos permitan a nosotros solucionar en el ámbito del hogar las diferentes situaciones que pueden llevarnos a conflicto. 3. Lesiones personales, también es un tema de convivencia. Hasta aquí, primera conclusión. Si queremos mejorar la seguridad con los indicadores que tenemos, el tema no es de seguridad pública, el tema es de convivencia. El gran problema es que la percepción de seguridad sigue siendo muy alta. Hay paradigmas que uno tiene que romper. Generalmente las cifras que están relacionadas con la seguridad pública no son coincidentes con lo que la gente siente, percibe en materia de seguridad. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, la ciudad más segura en América Latina, más segura, es Santiago de Chile. Tiene 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo creo que cualquier persona puede coincidir en que es una ciudad donde no pasan mayores cosas, pero la ciudad con el índice de percepción de inseguridad más alto es Santiago de Chile, 93% de percepción de inseguridad.
El caso colombiano es del 85% y uno se lo tiene que preguntar, ¿de dónde surge esa cifra tan fuerte? ¿Por qué tenemos un índice tan alto? Uno, problemas de convivencia y dos, la paz total. Miremos qué pasa en materia de paz total. Aquí les presento un cuadro que me permite ver cómo ha sido el proceso de crecimiento de las estructuras criminales. Se desbordó la capacidad de las estructuras criminales, pero no se desbordó cuando llegó Petro. Venía de tiempo atrás, pero sin duda que a partir del 7 de agosto de 2022 el crecimiento fue exponencial. Voy a mencionarlo rápidamente porque aquí hay tres temas que son preocupantes. El primero, la capacidad de control social, de control territorial y de control político de las estructuras criminales. Primero, las estructuras criminales se apoderan de la gente, de sus miedos. Cuando yo logro apoderarme de la gente, cuando logro intimidarlos, cuando logro extorsionarlos, el segundo paso es el control territorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Y el tercero es cooptar políticamente las administraciones municipales. ¿Qué tenemos en los gráficos? Bueno, el Clan del Golfo es quizás la estructura criminal que mayor crecimiento ha tenido durante los últimos años. Hoy día está presente en 392 municipios. Dos, el ELN ha crecido, pero su crecimiento no es relevante. Es la estructura criminal más golpeada y le va ganando la guerra el Clan del Golfo. Pero dejémoslo ahí, pasémonos a la siguiente, donde están los verdaderos problemas en dos sentidos. Primero, la capacidad que tienen ciertos actores de reclutar forzosamente a unidades para integrar su capacidad militar es histórica en Colombia. Colombia es el país que mejores herramientas tiene, lamentablemente, para reclutar, pero aquí hay una diferencia. El Clan del Golfo en los últimos 2 años se ha convertido en un gran empleador. La capacidad de reclutamiento forzado del Clan del Golfo es muy pequeña, ofrece vacantes y la gente va. Yo puedo discutir qué tan legítimo es ofrecer puesto de manera delictiva, estoy totalmente de acuerdo, pero la nota característica del Clan del Golfo es que la gente va en búsqueda de trabajo y lo encuentra. El Clan del Golfo, cuando comparo 2022 con 2024, tiene aproximadamente hoy día 13.000 unidades, cuando tenía 4.500 en el 2022. Dos, tema que me interesa también señalar, cuando yo crezco en número de unidades militares, también crecen las armas. Necesito armas. Colombia en estos momentos es un país que está inundado de armas. Ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la capacidad que tienen estos actores armados de alquilar armas es altísima. Si yo quiero una pistola en una ciudad como Barranquilla, el alquiler vale aproximadamente 500.000 pesos. Un proveedor de 10 disparos y si quieren, de ñapa le dan el sicario. Se hace la vuelta y se entrega el alma. ¿Por qué estamos inundados de armas? Por dos motivos. El primero de ellos, el 60% de las transacciones del narcotráfico, en el caso colombiano, se pagan con armas. El 20% se paga en bancos internacionales y el resto entra en efectivo. Las armas es lo que ha llevado al Clan del Golfo a crecer tanto. Pero vamos a bajar un poquito más las cifras porque me quedan apenas 2 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el mapa de lo que ocurre en el país y cómo está la distribución real de estos actores armados? Aquí les presento un mapa, es un mapa que yo hice, es un mapa que he verificado y aquí sacamos 2 o 3 conclusiones que quiero que miremos. La primera, el departamento que se encuentra más colapsado en estos momentos es el Valle del Cauca, mi tierra natal. Tiene una presencia muy alta de actores armados, particularmente de las disidencias de las FARC vinculadas con alias Mordisco. 2, el segundo actor que va a entrar a jugar en el Pacífico se llama el Clan del Golfo. Históricamente, en los últimos 35 años, el ELN era el dueño de un punto que une los departamentos de Cauca con el Valle. Se llama el Cañón de las Garrapatas. Es el sitio donde más armas entran al país y donde más sale droga hacia el Pacífico. El problema es que el Clan del Golfo les ganó la guerra y los sacó. Y está descendiendo hacia el Valle del Cauca. Se va a quedar con los flacos en Cartago, se va a quedar con los chotas
en Buenaventura y se va a quedar con la Inmaculada. 2, en el Atlántico la situación es mucho más alarmante, porque el Clan del Golfo, como lo pueden ver en las pepitas verdes, es dueño de toda la salida al mar. ¿Tenemos otros actores? Sí, pero son actores menores, que muy seguramente van a tener la oportunidad en la paz total de encontrar una salida, pero es tal el número del crecimiento de las estructuras armadas que a nosotros nos genera mucha preocupación y afectaciones en materia de percepción de seguridad. ¿Y dónde están esas personas afectadas? Bueno, tenemos unos despistados. Hay personas que consideran que no existe una forma clara, precisa, para poder superar el tema de seguridad. Son personas que nosotros tenemos que rescatar con ideas de política pública, pero de manera particular. Necesitamos crear un solo lenguaje en materia de seguridad, y ese lenguaje se llama seguridad ciudadana. Cuando usted le habla a las personas, a quienes están despistadas, a quienes no saben qué va a pasar en materia de seguridad, si usted les vende un centro de reclusión penitenciaria para terroristas, a la idea Bukele, a mucha gente le puede llamar la atención, pero esa idea también genera mucho temor. No es una buena idea. Yo tengo que venderle una idea de seguridad ciudadana donde el Estado tenga la capacidad, por el lenguaje que usa, no solamente de captar la atención, sino de entregar soluciones que sean efectivas para diseñar políticas públicas e implementarlas. Los despistados son aproximadamente el 50% de las personas que van a votar en las próximas elecciones. 2, los indignados. Aquí tenemos un problema muy grave. Hay sectores en el país que no creen en el Estado, que consideran que nosotros, quienes tenemos la capacidad de diseñar políticas, o ustedes, los políticos, que son los que van a acceder al poder, no tienen la capacidad suficiente para trabajar con ellos. El nuevo liberalismo tiene una historia y una trayectoria muy importante, pero también es un partido joven. La gran mayoría de personas que he visto entre ayer y hoy son jóvenes que quieren y tienen ilusiones de hacer política. Hay alcaldes, concejales, ediles, en alianzas con gobernadores también. Necesitamos hacer políticas públicas, pero como prueba piloto. Y en esto me voy a concentrar un minuto. Una prueba piloto no es un ejercicio de ensayo y error. Una prueba piloto lo que busca es determinar de una manera muy precisa cuáles son los problemas que tengo. Si el nuevo liberalismo pudiera proyectar políticas públicas que estén trabajando en alcaldías o en departamentos, se puede vender una imagen completamente diferente para llamar la atención y evitar que los indignados terminen atrapados en ideas de extrema, de derecha o de izquierda. Y 2, el tema que a mí más me angustia, y con esto voy cerrando. Existe un tufillo muy fuerte de fracaso en la fuerza pública, en menor dimensión en la policía, y estoy hablando de unas 200.000 personas que multiplicadas por 3 o 4, estamos hablando de 600.000 personas que creen que el gobierno los dejó solos y no tienen la capacidad de manejar la seguridad. Pero cuando hablo de las fuerzas militares, la situación es más alarmante. Son 300.000 hombres que multiplicados por 4, porque son familias mucho más grandes, estamos hablando de un número muy importante de ciudadanos que creen que estamos fracasando en materia de seguridad, que no tenemos la capacidad de conducir de una manera eficiente la confrontación de los actores armados que nos tienen inundados en materia de seguridad. Ese cuadro a mí me genera alarma total. No lo vamos a superar tan fácil. Necesitamos trabajar 3 temas para vencer el miedo a la seguridad. Necesitamos traer al mundo político a los despistados, y para traerlos necesitamos manejar un solo idioma de seguridad. 2, necesitamos traer a los indignados, las personas que no quieren participar en la formulación de políticas públicas. Hay que traerlos de manera participativa para que se integren y nos permitan hacer mejores políticas públicas. Y 3, los fracasados. Si no le hablamos a las familias y a las unidades de la fuerza pública, no vamos a mejorar la seguridad. El miedo a la seguridad no se vence señalando a los responsables,
se vence trayendo a la gente a que trabaje con nosotros. La fuerza pública demanda una reestructuración total. Tenemos problemas de capacidades. En los últimos 6 años no se ha invertido el dinero suficiente para tener una fuerza pública mucho más capaz. 2, estamos llenos de secretarías de seguridad que se han convertido en contrataderos. Hay algunas muy buenas, pero la gran mayoría son simples contrataderos, donde se entregan pagos clientelistas para subir la nómina y tener la capacidad de ganar elecciones. No nos sirve. 3, no hemos modernizado la fuerza pública. Cuando hablo de modernización, hablo del vínculo entre tecnología y capacidad de combate. Y cierro con lo siguiente. Tomemos decisiones de política pública, especialmente cuando queremos conectarnos con sectores que tienen miedo por cuenta de la inseguridad, con base en la evidencia. El tema de Colombia en seguridad pública es uno solo: extorsión. Pero el grueso del problema que tenemos en el país es un problema de convivencia, violencia intrafamiliar y lesiones personales. 2, conquistemos a la gente que no cree en nosotros, pero para poderlos conquistar tenemos que escoger un solo idioma, una sola forma de hablar, y el mejor elemento para hacerlo es trabajar seguridad ciudadana. Y 3, tenemos que aprender a comunicar imaginarios en materia de seguridad. La apuesta de seguridad tiene que tener cifras. Hoy día vamos a cerrar con 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo necesito hacer una apuesta de política pública mucho mayor. Yo tengo que apostar por llevar a Colombia en los próximos 4 años a una tasa cercana a los 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si yo no hago una transformación tan fuerte, pero de manera particular, no hago una apuesta osada, fuerte, de disminución de tasas delictuales, nadie nos va a creer. Cierro con lo siguiente. El gobierno Petro prometió bajar un punto porcentual, un punto, de 25.7 a 24.7, y muy seguramente lo puede lograr el próximo año. ¿Eso es un triunfo de política pública? No. Si yo apuesto por tan poquito, cualquier cosa que yo haga va a servir. Tenemos que crear imaginarios mucho más fuertes, y para ello cierro con esto: pensemos en los despistados, en los indignados y de manera particular en quienes tienen un sentimiento de frustración, que son los integrantes de la fuerza pública, porque creen que nosotros los diseñadores y ustedes los políticos no tienen la ambición suficiente para solucionar el tema de seguridad. Muchas gracias. Gracias, profesor Libreros, por su intervención, amplia intervención en materia de seguridad. Agradecemos las reflexiones que se han compartido de momento por los 2 invitados que han intervenido.